Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Ramos Ramírez Yeder. Bien, chicos, hoy vamos a llevar el curso del área de educación cívica. Uno de los cursos, pues, más dado, pues, no hoy en día, ya que en estos momentos nuestro país, pues, está sufriendo muchas de estas violaciones de normas, violaciones de leyes, violación a nuestra Carta Magna y sobre todo la violación de los derechos humanos. Hoy vamos a llevar la segunda parte de los derechos humanos, los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación son los derechos en el cual hoy en día muchas de las personas están haciendo utilidad de ese derecho que se nos ha otorgado por el simplemente hecho de ser personas, de tener una dignidad propia, de tener un pensamiento propio. Y como en el primer derecho, ¿no?, de primera generación, derecho a la vida, derecho a la libre expresión, derecho a la libertad, hoy en día se violaron esos derechos. Durante la semana, pues, se estuvo hablando mucho de estos derechos. Y un día, pues, viernes y sábado, se dio a conocer, pues, la población de jóvenes en el Perú dieron a conocer estos derechos. Y ahora vamos a hablar qué derechos, pues, le va a amparar a estos ciudadanos. El derecho de segunda generación, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya nacido el 10 de diciembre de 1948, pues se va a dar justamente en la ciudad de París, Francia, ¿no? Características de estos derechos, pues ya lo sabemos, son universales, es a nivel mundial. Estos derechos son para todos, para todo ser humano, porque sencillamente somos ese ser humano que piensa, razona, analiza. Y estos derechos fueron creados para nosotros. Inalienables, nadie puede romper ese derecho, nadie puede enajenar esos derechos. Irrenunciable, nadie puede renunciar a sus derechos, sea cual sea la situación en donde se encuentre. Imprescriptible, no puede morir los derechos. Son para toda la vida, no tienen motivo ni siquiera alguna suspicacia acerca de ello. No tienen fecha de caducidad, ¿de acuerdo? Indivisible, ninguno, eso es lo que debemos saber, esto es lo que debemos de aprender, que ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, y es lo que sucedió ahora. Que ningún derecho debe disfrutarse a costa de otro derecho. No puede haber una persona que valga más y otra persona que valga menos, sea la condición que se encuentre o la condición que sea. No puede haber una persona que tenga más derecho que otra. No lo hay. Y es así como se desata los derechos humanos.
En los derechos de segunda generación, llamados derechos sociales, económicos y culturales. Derechos sociales, económicos y culturales. Esto van a ser justamente en una revolución industrial. Justamente cuando se desata esta revolución industrial en México. Y se dio pues en la Constitución de Querétaro de 1917 en México. Por primera vez se luchó por los derechos sociales. Cuando en la Revolución Industrial de México, justamente antes de pronunciarse la Constitución de Querétaro, a los campesinos se les quitaron las tierras de trabajo. Se devaluó el sueldo. Arrebatamiento de tierras de primera fuente de ingreso económico para las familias. Se crearon los hacendados, los famosos explotadores de campesinos. Es por eso que en la Revolución Mexicana, a cargo de Pancho Villa, ¿no? Y a cargo también de un gran pensador, Emiliano Zapata. Y su gran generación que luchó por estos derechos sociales. Donde el Estado le constituye la obligación de hacer y satisfacer las necesidades del pueblo de acuerdo a las posibilidades económicas que el mismo surge. En los derechos sociales, económicos y culturales, tenemos esencialmente la seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que el Estado debe cuidar a cada integrante de su jurisdicción. Es decir, a todo integrante de su territorio. En pocas palabras. Debe beneficiar con un buen trabajo a cada uno de ellos. Estos trabajadores pueden reunirse a hacer ¿qué? Hacer un sindicato, una organización que defiende el trabajo de ellos. Ya estamos en la parte del sindicalismo. A formar una familia. A tener salud cada uno de los integrantes. A la alimentación. Porque en ese tiempo, en la revolución industrial mexicana, pues lamentablemente no había alimento. La gente luchaba por ello. ¿Se acuerdan? Similar a lo que llamamos, pues no la primera revolución, no en lo que viene a ser en la francesa, ¿sí? Revolución francesa, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Coman pasteles, ¿no? María Antonieta. Pero bueno, eso ya ha sido tema. A la salud física y mental. La infancia y la maternidad deben recibir pues asistencias especiales. La educación, la seguridad pública, derecho a escoger el tipo de educación de los hijos. Muy bien. Y otro de los derechos sociales es esto, lo que ha pasado en el Perú. Derecho a las huelgas. Derecho, eso es derecho a la manifestación de los pobladores en el Perú. Hoy en día en el Perú pues está haciendo no una historia muy sensata. Hemos hecho, ¿no? Estos jóvenes han realizado una historia dedicado a las grandes injusticias que se dieron en el Perú. ¿Y qué derechos se violaron? Hablando del derecho de primera y segunda generación. En la Constitución Política del Perú se violó el título número 1 de nuestra Constitución, de la persona y la sociedad. Capítulo 1.
derechos fundamentales de la persona. Artículo 1 nos dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. El Estado tiene que cuidarnos a nosotros. ¿Se acuerdan el tema de la democracia? Nuestro país es un país demócrata, donde cada uno de los integrantes van a escoger a los representantes que ellos manifiesten correctamente para estos mandatos. Hoy, en el Perú, no se vio eso. En el capítulo 2 de la Constitución Política del Perú también, de los derechos sociales y económicos, como habla también los derechos humanos, nos dice el artículo 28. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y sobre todo reconoce las huelgas. Eso está en nuestra Constitución. Y muchos de estos jóvenes que hoy en día salieron, ¿no?, a estas huelgas, lamentablemente perdieron la vida. Una irresponsabilidad que pudo acabar en paz con el pueblo. Muchos de estos elementos de la Policía Nacional que prácticamente solamente recibían órdenes de una persona. Órdenes que quizás ellos no podían descartar o dejar pasar esa orden. No sabemos la situación, pero lamentablemente hoy en día el Perú se viste de negro por Inti y también por Brian, que fueron los mártires de esta lucha, como lo tildan muchos canales televisivos, mucha población, y que hoy están haciendo respetar la Constitución Política del Perú. Muy bien, chicos, solamente quería agregar esos puntos para que ustedes puedan ver y darse cuenta en dónde y cómo está esta situación en el Perú. Yo sé que muchos van a tener muchas preguntas y esperemos resolverlas resolverlas al terminar la clase, ¿sí? Al terminar pues el tema esencial de hoy, ¿de acuerdo? Y también pues, chicos, les recomiendo revisar el artículo número 40 de nuestra Constitución, número 46, perdón, de la Constitución Política del Perú, ¿ya? Observar ese artículo número 46 para poder, pues, no, dar inicio a nuestra clase de hoy. Una clase muy importante para cada uno de nosotros, ¿sí? Y sobre todo para poder darnos cuenta qué es lo que está pasando hoy en día. Muy bien, chicos, hasta ahí nada más el tema de segunda generación de los grandes derechos humanos que se dio a conocer en París el 10 de diciembre. Así que me despido, cuídense, nos vemos y los espero en Zoom para entablar conversación y también criticar algunas cositas que quizás ustedes ya estén pensando, razonando e investigando. Nos vemos, chicos, cuídense, ya saben, a la hora indicada. Nos vemos.